La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a poner en análisis un tema que preocupa a los ecuatorianos, como es los niveles de inseguridad, de violencia, pero no solo la tarea encargada a la fuerza pública, a la policía, a fuerzas armadas, sino también tareas que dentro de los procesos tienen que cumplir, como la investigación penal, la tarea de la fiscalía, de la administración de justicia, y lo que ha sucedido incluso con la actuación cuestionada de jueces penales que han liberado o a jefes de bandas o a quienes han sido condenados por corrupción. Igualmente, cómo enfrentar los hechos que están sucediendo en el país cuando se asedia y se cuestiona, se obstaculiza la tarea que cumple la Fiscalía General del Estado. El Estado y las instituciones, hay que decirlo, la ciudadanía buena y honesta tiene que cerrar filas frente a la arremetida de la delincuencia organizada. Hay tres sectores que han sido identificados, que actúan los delincuentes que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas con la actuación de más de una docena de jueces al más alto nivel, que son los responsables de los fallos, los abogados y otros defensores de los delincuentes que actúan en este sentido, y también quienes siguen a los políticos populistas y demagogos que engañan sin entrar en razón y sin reflexionar, acogen esos designios que tienen y que están haciendo daño al país. El principal objetivo, como se ha podido evidenciar, es hacer el juego a la impunidad, impedir que se siga investigando graves hechos de corrupción en el ejercicio del poder, buscar la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas luego de no haber podido demostrar con pruebas de descargo en el debido proceso, y por ello trabajan en la desestabilización institucional. Esta acción concertada se articula con organismos cuestionados como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en lugar de luchar contra la corrupción, como es el mandato constitucional, artículo 208, lo que están arrogándose funciones para tratar de observar la tarea que cumple la fiscal general. Igualmente, el Consejo de la Judicatura, organismo administrativo y disciplinario que está desprestigiado por la acción de la mayoría de sus miembros, que hoy no cumple con sus tareas y se ha vuelto permisivo con jueces penales que actúan contra ley expresa y han favorecido con medidas constitucionales a condenados por corrupción y a jefes de bandas delincuenciales, que han dispuesto el retorno a la policía de casi 3 centenares de uniformados descalificados que cometieron irregularidades e incluso que admitieron sus fechorías y hasta fueron condenados, pero luego reclaman y son atendidos por los jueces. Por estos antecedentes, quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados: el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex consejero presidencial de seguridad, ex legislador, ex alcalde de Quito; el doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista y catedrático universitario; y el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial. General Paco Moncayo, ¿cómo afrontar en los diferentes frentes? Sabemos cómo se ha avanzado, cómo se ha contenido de alguna manera a la delincuencia. Sin embargo, hay diferentes sectores que convergen para trabajar
en contra de un Estado establecido y a favor de la delincuencia organizada. General Moncayo, muy buen día. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo al señor general Ruales, al doctor García. Lo que estamos sufriendo en el Ecuador ahora es consecuencia de una larga siembra de errores, unos intencionales, otros no, que nos han llevado a una situación de un Estado que no puede, no tiene las capacidades de enfrentar esta que es una amenaza de nivel global, una amenaza que afecta a todos los pueblos del mundo, una amenaza que en el caso ecuatoriano se deriva también en gran medida de la vecindad, tanto con Colombia, primer productor de cocaína del mundo, que cada vez incrementa sus embrios, mejora sus capacidades productivas, sí, por el sur, el Perú, segundo mayor productor de cocaína del mundo. Entonces, sumemos un estado débil en esta ubicación geopolítica entre los dos grandes productores. Acordémonos de datos que hemos recibido objetivamente, por ejemplo, el de la doctora Curvelo cuando dijo que se había entregado el sistema penitenciario a los cárteles hace 10 años. Todos recordamos quienes estaban en el poder político hace 10 años. En fin, una permisividad, una ceguera, el no querer ver lo que estaba pasando que nos lleva a esta situación. Una amenaza transnacional y el Ecuador aquí defendiéndose solo. Rompimos nexos, los volvimos felizmente a recuperar, por ejemplo, de cooperación con los Estados Unidos, sacamos a la base de Manta y obviamente no hay una política común de seguridad, por lo menos en la comunidad andina. Cerramos UNASUR, cerramos también el Consejo Suramericano de Defensa, cerramos el Consejo de Seguridad Ciudadana y Control de el crimen organizado, en fin, cerramos los organismos que existían para enfrentar de una manera cooperativa la amenaza. En fin, hemos cometido tantos errores que hoy nos tienen en la situación que estamos y que obviamente hay que trabajar para salir de ella haciendo las cosas como se hacen en cualquier parte del mundo. Casi no hay que inventar, todo está desarrollado en doctrinas, en teorías, en métodos que se están aplicando con éxito en todas partes del mundo. Hay que adaptar, por supuesto, todo ese complejo conjunto de conocimientos y procedimientos a la realidad del Ecuador. Se han dado pasos importantes, esperemos que esto continúe así. Sí tenemos que combatir al crimen, amenaza transnacional. Solos no vamos a tener éxito. El éxito nuestro depende en gran medida de lo que se haga en Colombia, eso es evidente. El éxito nuestro depende también en gran medida de la cooperación internacional con los grandes centros de consumo, como son los Estados Unidos, como es Europa. El éxito de nuestra defensa frente al crimen organizado es enfrentarle con un Estado organizado, con unas fuerzas del orden organizadas que no compitan entre ellas. En fin, se necesita una política de seguridad clara, estrategia de seguridad clara, documentos esenciales con los que el país no ha contado durante tanto tiempo y que recién están comenzando a volverse. General Paco Moncayo, sin embargo, como usted describe, hemos cometido muchos errores, no hay una política común regional. Sin embargo, los otros sectores sí están organizados y pretenden tomarse el poder en cada uno de los países para ejercer e imponer un modelo que está vinculado con los sectores delincuenciales, con el narcotráfico, con la narcopolítica. ¿Cómo afrontar esto? La verdad es que en el tema de esta amenaza, que ya no es una amenaza puramente criminal, es una amenaza, ya en el mundo se le entiende al crimen organizado como un actor geopolítico. ¿Por qué? Porque tiene poder para competir inclusive en el gran escenario internacional
con los poderes que ejercen los estados. ¿Qué decir en los países? Son actores políticos, seguimos engañados utilizando conceptos, paradigmas ya superados. Cuando el crimen organizado financia campañas electorales, cuando el crimen organizado o amedrenta o compra a jueces, militares, policías, fiscales, en fin, es un actor político. Hay que entender que en ese camino hay opciones que tienen muchas veces los estados. Hay estados que irresponsablemente compran una paz transitoria a cambio de destruir los fundamentos de su propia eh, ciudadanía a través de lo que se llaman los pactos mafiosos. Acuérdense, Miguel, que nos dijo ya hace tanto tiempo Pancho Huerta, que el Ecuador estaba convirtiéndose en un narcoestado. Entonces, si no entendemos esta condición, por otro lado, también hay leyes del poder que se aplican. Una de estas es que el poder se expande hacia las zonas de menor resistencia. Si ustedes observan la organización del sector seguridad en Colombia, potente, observan el sector de seguridad en Perú, potente, y ven la debilidad a la que condujeron a este país, casi desarmando, debilitando a las Fuerzas Armadas hasta límites extremos. Mire, la policía ahora haciendo esfuerzos extraordinarios para tener el personal que requieren. Entonces, si es que un Estado es débil, genera menores resistencias a la acción del poder delictivo, obviamente que hacia allá se van a encaminar las actividades criminales. Eso es lo que hemos vivido y de eso tenemos que salir si es que somos capaces de entender el problema, de establecer políticas de Estado, no de gobierno, no de partido. Si es que no se purifica la política de cualquier intromisión del crimen organizado, en fin, sí se sanciona, porque la impunidad es el peor de los problemas. Sabe muy bien nuestra policía que 91% de los juicios iniciados a presuntos delincuentes capturados por la policía, 91% están todavía sin sentencia. Estos son problemas complejísimos que no tienen soluciones sencillas, excepto que un Estado fuerte, bien administrado, bien liderado, con todas las funciones del Estado y todos los niveles de gobierno alineados, quieran dar la gran batalla por nuestra paz y por nuestra tranquilidad. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista y catedrático universitario. ¿Cómo afrontar esta realidad que estamos viviendo, siendo importante el tema de la seguridad, la defensa, la articulación de una política integral? Sin embargo, no están acompañando a estas acciones la Administración de Justicia, organismos que pretenden debilitar aún más la delincuencia organizada que quiere y que obstaculiza la tarea de la fiscal general, por ejemplo, desviando la atención con cosas que han sido superadas, pero mantienen ahí organismos cuestionados como el Consejo de Participación Ciudadana para entorpecer, para obstruir la justicia con acciones como cuestionar el tema de su tesis de hace 20 años. ¿Cómo enfrentar este momento y recuperar la institucionalidad, fortalecer, respaldar estas acciones que se cumplen en el país? Doctor García, buen día. Buen día, Miguel. Buen día, General Moncayo, General Rueda. Un gusto poder compartir este foro con ustedes. Y, a ver, yo creo que tenemos que poner un poco las cosas en contexto, ¿no? Efectivamente, en este momento vivimos un ataque a la fiscal general por parte de quienes ella ha procesado. Recordemos que quien preside el Consejo de Participación Ciudadana hoy por hoy es el abogado del expresidente Rafael Correa, nada más ni nada menos. Y claro, una fiscal que ha procesado casos como la refinería del Pacífico, en donde se feriaron 1.500 millones de dólares, o refinería de Esmeraldas, 2.300 millones, o el caso Sobornos, en donde se demostró que recibieron 18 millones en sobornos pagados por contratistas del Estado.
y ahora resulta que la corrupta es la fiscal general porque no ha citado adecuadamente algunos párrafos en su tesis de hace 20 años. Ese es el momento en el que vivimos y a eso es a lo que nos ha abocado nuestra clase política, que la verdad se maneja bajo una esquizofrenia que es difícil entenderla desde cualquier parámetro de normalidad. Mientras, como señalaba el general Moncayo, con toda razón, estamos expuestos a una serie de factores internos y externos que inciden en la criminalidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que dependemos de mucho de lo que se haga en Colombia, de lo que se haga en Perú, de lo que se haga por parte de los Estados Unidos. El fenómeno del narcotráfico y de la criminalidad organizada es transnacional y no podemos asumirlo como un problema interno solamente, pero también dependemos de mucho de lo que se haga a lo interno. Y resulta que la fiscal general, que es la encargada de la acción penal, que es la encargada de iniciar los procesos penales, pues está sometida a asedio en este momento bajo criterios netamente político-personales, bajo agendas particulares de partidos o movimientos políticos. Entonces, claro, bajo esa lógica estamos mucho más preocupados de cuál es la relación entre los líderes políticos y la justicia, que cuál es la relación de la justicia con la criminalidad. Entonces, y fuera de esto, y se ha hablado muchísimo de la impregnación que existe y que es evidente en los órganos policiales, militares y judiciales de la criminalidad organizada. Con toda razón se ha hablado de narcogenerales, se ha hablado de narcojueces, de narcofiscales. Y por supuesto, todo esto debería convocarnos como país a un proceso de saneamiento profundo, inmediato, de todas las fuerzas que tienen que ver con seguridad y justicia. Y sin embargo, estamos preocupados de otra cosa. Estamos preocupados de una elección de coyuntura, estamos preocupados de la consulta de Yasuní, que no digo que no sean importantes, ojo, ¿no? Y estamos preocupados de las denuncias de plagio de la tesis de la fiscal, y sobre lo otro, pues poco o nada se ha hecho. Entonces, claro, bajo esta lógica, si es que se le puede llamar lógica, o bajo esta línea de pensamiento, es muy poco lo que se hace y muy poco lo que se puede hacer. Tenemos una clase política ensimismada que establece sus estrategias mirándose al ombligo. Parece que con una desconexión con la realidad, pero total. Y por otro lado tenemos una justicia que evidentemente va al garete. Es decir, usted no ve un timón, no ve un capitán que pueda dirigir la justicia a buen puerto. Nuestros jueces van más de 10 años sin evaluación. Encima de eso, bajo una sensación de absoluta impunidad a la hora de emitir los fallos más delirantes posibles. Recién, hace un par de semanas o hace casi un mes, la Corte Constitucional emitió una resolución en la que aclaraba que sí existe prevaricato en materia constitucional siempre que se proceda contra ley expresa. Y claro, esto de alguna manera ha parado un poco toda esta corriente de medidas cautelares y habeas corpus que estaban dictando los jueces de manera corrupta, además, porque, ojo, el problema no es que se trate de casos de narcotráfico o casos de asesinato o casos del delito que sea. El problema es que son casos en los cuales las decisiones judiciales están movidas por factores de corrupción. Porque no es gratuito que el juez de Manglar Alto libere a alguien de la Tacunga, no es gratuito que el juez de Balsas devuelva la plata a alguien que está procesado en Guayaquil a través de una medida cautelar, no es gratuito que la jueza de Montecristi, Manabí, resuelva un tema de Quito, y es más, pasándose incluso por encima de la Corte Nacional de Justicia. No es gratuito que el juez de Yaguachi, pasándose por encima de lo decidido por la Corte Nacional de Justicia en los casos de Glass, le devuelva por poco y le devuelva hasta los derechos políticos y siga tan campante. Entonces, esto quiere decir que el órgano disciplinario administrativo no está funcionando, pero para nada. Y que mientras no funciona para nada, pues vemos que sus directivos están reuniéndose en cada provincia con unos y con otros, cortando cintas, no sé de qué, incumpliendo además obligaciones inclusive legales. Recordemos que la ley para la transformación digital estableció en su disposición transitoria primera un plazo de 90 días para que el Consejo de la Judicatura implemente el expediente electrónico. Esos 90 días se cumplieron hace más de 2 meses.
y hasta ahora no tenemos ni visos ni inicios de un expediente electrónico. Entonces, bueno, todo esto pues redunda en una justicia que no, y en la inseguridad. Una inseguridad que, más que en la dureza de las penas, se funda en la certeza de que esas penas no van a llegar. Es decir, quienes delinquen en este país y son parte de grupos de criminalidad organizada, saben que tienen una cierta cobertura especial, saben que tienen una altísima probabilidad de no tener consecuencias jurídicas de sus actos, por una justicia corrupta que funciona lento y funciona muy mal. Entonces, claro, ese es un poco el panorama, Miguel, de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y sí, es verdad que tenemos factores externos que inciden, pero también tenemos factores internos que son determinantes a la hora de promover esta inseguridad ciudadana. Doctor Ramiro García, uno de los indicadores, como usted bien ha señalado, es la impunidad. Pero aquí no pasa nada y voy a señalar en casuística al menos 3 hechos. El uno, el caso de los helicópteros DRU, que más allá del sobreseimiento ya cuestionado del juez nacional Luis Rivera, dictamina 10 meses después en una justicia oral que se entiende que es más ágil. El caso Las Torres, esta semana recién se notifica, se quiere obstruir a la justicia cuando el juez ponente que notifica el martes último simplemente lo suspenden. El caso del juez de Yaguachi, y no solo que devolvió los derechos políticos a un condenado por corrupción, sino que también ha beneficiado a otros jefes de bandas delincuenciales. Esto es un reflejo de la impunidad. ¿Cómo enfrentar y superar esto, doctor García? Bueno, si tenemos a delincuentes impartiendo justicia, evidentemente quienes cometen delitos pues se van a sentir protegidos porque saben que hay otros iguales o peores que ellos que tienen la potestad de resolver sus causas y de resolver sus libertades. Así que el problema fundamental es que a la justicia no le damos el lugar que se debe. Y esto es un problema no solamente del Consejo de la Judicatura, es un problema nacional. Cuando el Ejecutivo piensa en la justicia, lo asume como un gasto y un gasto inútil. Cuando el Legislativo piensa en la justicia, lo piensa en función de sus intereses grupales y de sus broncas políticas. No se piensa en la justicia como un factor fundamental para el desarrollo del país. Sin justicia no puede haber inversión. Sin justicia no puede haber emprendimiento. Sin justicia no hay desarrollo económico. Sin justicia, la delincuencia en Esmeraldas hace que todos los negocios cierren antes de las 5 de la tarde. Y después se preguntan por qué en Esmeraldas los chicos, los muchachos, los adolescentes se enrolan en los grupos de criminalidad organizada, porque no tienen absolutamente nada más que hacer. Entonces la justicia es un factor de subsistencia del Estado constitucional de derecho, y no lo entendemos así. Y claro, ahora el problema es que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura solicita presupuesto y solicita como 260 o 270 millones de dólares de presupuesto, pero no nos dice para qué. Y lo que vemos es que han estado durante estos meses, hablo de los últimos 2 o 3 meses, más preocupados de sacar gente y reemplazarla por parte de personas que además no tienen ninguna experiencia judicial y que evidentemente responden a repartos políticos. Con eso lo que estamos garantizando es que la justicia que ya funciona mal, funcione peor. Bienvenido al general Juan Carlos Rueda, ex jefe de la Policía Nacional. En medio de este análisis de la situación de violencia, inseguridad, también el tema de la justicia, quisiera citar también cómo puede avanzar la Policía Nacional cuando luego de largos procesos, al menos los últimos 15 años, jueces que se están identificando simplemente han devuelto a la institución alrededor de 300 miembros que fueron procesados, sentenciados, incluso algunos policías admitieron su culpabilidad, recibieron condenas y a los 10, 15 años reclaman y los jueces les devuelven a la Policía Nacional. ¿Esto acaso no deteriora una tarea profesional en el caso de la policía? Buen día, general Juan Carlos Rueda. Buenos días, Miguel. Buenos días, mi general. Buenos días, doctor García. Un honor participar con ustedes en este conversatorio. Efectivamente, yo creo que la
institucionalidad está mermada a un punto tan grave que afecta el desenvolvimiento cabal del Estado y de los valores que le sustentan. Ya hemos visto un análisis serio, profundo, de parte de dos expertos de áreas importantes para la vida del Estado, que es obviamente la defensa, la seguridad, la justicia, el derecho. La policía también es otra de las instituciones que finalmente se rinde frente a esta institucionalidad, entre comillas, creada por el modelo del socialismo del siglo XXI. Este modelo que es perverso en mi criterio. Y lo digo porque hay razones para sostenerlo, porque en tanto hemos desarrollado un modelo garantista creado por uno de estos teóricos importantes que han venido signando los modelos constitucionales, como es el doctor Eugenio Zaffaroni. En América Latina creó toda una estructura constitucional de derechos que yo creo que han destruido al Estado de Derecho, que le han llenado de tantas garantías que no solamente los policías que han tenido, como usted bien lo señala, acciones cuestionables, sino criminales y delictivas, y que han sido censurados y han sido perseguidos en un momento determinado por sus acciones, por la responsabilidad de sus acciones, luego encuentran los argumentos jurídicos que están en nuestros ordenamientos institucionales jurídicos para salvarlos y luego son reintegrados a la fuerza policial. Lo propio ocurre con las sanciones que se dictan en la justicia. Al poco tiempo, los delincuentes sancionados son sobreseídos, se encuentran recursos de amparo, recursos constitucionales, habeas corpus y toda una institucionalidad de la justicia obrando en función de los victimarios, obrando en función de quienes han ofendido al país. Y esto está involucrado, está inmerso no solamente en las instituciones como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, lo está en el ámbito político. El crimen, la delincuencia, la corrupción se ha sembrado en toda la superestructura del Estado. Y eso es lo que está afectando precisamente la gobernanza, está afectando la economía, está afectando la democracia. Y es que tenemos cuadros institucionales creados ad hoc en este periodo de más de una década, en el que se destruyeron las instituciones y se crearon otras en función de intereses subalternos, intereses que no son intereses del país, que no son los intereses de la seguridad, que no son los intereses de la civilización. Se han favorecido los espacios para la corrupción, para la impunidad, desde luego. Y por eso creo que debemos pensar en estos foros y obviamente las personas que tienen la responsabilidad de asumir la dirección del país, tenemos que pensar en cambiar los paradigmas. Tal vez los paradigmas de la seguridad ciudadana, refiriéndome a la policía, tal vez los paradigmas del garantismo penal, refiriéndome a la justicia penal, al garantismo constitucional, refiriéndome al derecho constitucional, tal vez los paradigmas, los dogmas con los que hemos vivido en el ámbito de la defensa, la seguridad nacional, tal vez no son los que están dando el resultado que esperamos, porque yo veo gente importante, veo gente deseosa y que trabaja en esa línea de conseguir mejores días para nuestro país. Acaba de gestionar como consejero mi general Moncayo, un hombre probado en los escenarios más duros de la vida nacional. El doctor García, un eminente jurista, un jurista reconocido. Y coincidirán conmigo ustedes
que las cosas que estamos haciendo no nos están llevando a un mejor estar de la seguridad, a un mejor estar de la justicia, del derecho, porque estamos haciendo precisamente lo que nos marcaron en este periodo negro de la historia, tanto en la seguridad, en la defensa, en la justicia, en la educación, en la salud, en muchos ámbitos. En el ámbito internacional nos cortaron los nexos genuinos y legítimos para colaborar en una lucha que se enfrenta. Y desde luego, yo de las dos conversaciones que acabo de escucharles, se necesita un liderazgo. Porque si es hora de romper paradigmas, Miguel, tenemos que romperlos precisamente con un liderazgo fuerte, con un liderazgo que convoque, porque hay que movilizar al Estado en su conjunto, y esto no se logra solamente con declaraciones y pedidos de nuestra parte. Yo le escuché hace pocos días a varios personajes, entre esos al señor consejero o ex consejero del señor presidente de la República. Necesitamos una fuerza de tal magnitud que movilice un cambio de paradigmas y un cambio de dogmas en todos los órdenes. No podemos seguir gestionando con estas herramientas, y la policía necesita, desde luego, necesita capacidades para determinar quién está afectando la estrategia, la misión, pero necesita obviamente leyes, jueces, fiscales que soporten las decisiones de un mando, como lo tienen que hacer también los jueces honestos, que supongo que debe haberlos, como hay muchos que no lo son, pero deben haber. Yo creo en el país, creo que hay muchos jueces, muchos fiscales de una talla increíble que se arriesgan, así como hay militares y hay patriotas y hay gobernantes pero necesitamos un liderazgo que convoque a la nación, que ya estamos claros del diagnóstico. El diagnóstico a nivel internacional, el diagnóstico estratégico, el diagnóstico geopolítico de la justicia, de los bemoles de esta economía criminal que está afectando y que está arrasando con las bases de la democracia, de la moral social. Entonces, ahí creo que debemos darle paso a una alternativa de la dirigencia que se está gestando en este proceso, y ojalá le demos las herramientas a la persona que llegue a este cargo para que también tenga un dispositivo parlamentario a la altura de las necesidades de este país, para que le dé la herramienta a la justicia, a los jueces, a los fiscales, para que le dé la herramienta a la economía y desde luego a la seguridad, que es el problema que nos aboca y que está minando el quehacer, no solo de la policía. Aquí nos hemos referido a narcogenerales, narcojueces, narcofiscales. Yo diría que si esto, y el tema va por otro nivel, inclusive un nivel, ya el nivel más alto de la nación, el nivel político. Si no tendrían el apoyo político los criminales, el narcotráfico, la minería ilegal y todas estas deformaciones de la justicia, seguramente no habríamos llegado a los niveles que hemos llegado. Hay narcopolíticos, y yo diría políticos criminales, porque no solo están aquellos que están relacionados con el narcotráfico, que de hecho han habido algunos, pero otros hacen de la violencia, del terror, de la intimidación, de la extorsión, una industria que hoy ya se ha desarrollado a tal nivel que tenemos vacunas a nivel de las parroquias rurales, a nivel de los barrios, a nivel de las ciudades. Entonces, esta descomposición requiere, obviamente, de un momento importante de liderazgo, y creo que la coyuntura actual, esta coyuntura tan vehemente y tan rápida, tan rauda, como es un proceso electoral que surgió a raíz de la muerte cruzada, debería ser aprovechado como una
una gran oportunidad del país para dar a quien tenga la responsabilidad asumir un cambio de paradigmas que implique una nueva oportunidad para el Ecuador. General Paco Moncayo, ¿cómo rescatar la institucionalidad tan débil ahora? Si hacen su tarea la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a veces chocan con estas acciones, instituciones que están queriendo virtualmente sacar a la fiscal general, que ha demostrado valentía para llevar procesos y que ella formula cargos y quienes finalmente han sentenciado son jueces, jueces nacionales o jueces ordinarios. Y aquí hay un asedio, en lugar de fortalecer la institucionalidad, se quiere debilitar aún más la institucionalidad. ¿Cómo enfrentar esto? En primer lugar, Miguel, hago mías las preocupaciones tan bien planteadas tanto por el doctor García como el señor general Rueda. Sabemos que todo puede fallar en un Estado. Puede haber, y los ha habido tantos malos presidentes, puede haber una legislatura deficiente, pero el sostén fundamental de una democracia, de un sistema republicano, es la justicia. Si falla la justicia, no hay forma de que lo demás pueda funcionar. También me parece importantísimo el haber escuchado algo que pide a gritos la conciencia nacional, que nos pongamos a pensar ya en el siglo XXI, seguimos con paradigmas, con prácticas que son obsoletas en el resto del mundo. Ahora, yo creo que el problema fundamental aquí es el modelo político de Estado. Lo que hemos vivido en juego en América Latina y lo estamos viviendo ahora es, ¿quiere ser Nicaragua o quiere ser democracia? Porque los males que hoy cosechamos vienen de esa visión, de una visión ideológica completamente extemporánea, de observarle al Estado y a sus instituciones con un prisma de hace 100 años. Entonces, si llegan al poder estas personas que siguen creyendo que el Estado es solamente un aparato represivo de la burguesía para someter a las clases subordinadas, si siguen llegando al poder personas que creen que las Fuerzas Armadas, la policía son aparatos represivos del Estado para permitir la explotación e instrumentos del imperio, ese era el discurso que escuchamos cuántas veces. Entonces, si vemos cómo el neofascismo ha logrado crear una gran clientela electoral, porque eso no es socialismo, eso no es marxismo, eso es neofascismo, con las mismas prácticas de Hitler, de Mussolini, llegar al poder a través de elecciones democráticas y desde allí, como vimos, meterle la mano a la justicia. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pagar la metida de la mano a la justicia descaradamente y a través además de una consulta de dudosa legitimidad. ¿Qué podemos esperar entonces si se crea un organismo y se estatiza la participación ciudadana? Ese organismo, ese Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene nada que ver con la real participación ciudadana, un órgano del poder para colocar todos los órganos de control en manos del que manda en su turno. Si vemos cómo se han manejado las empresas estratégicas, donde antes había representación de los trabajadores, del comando conjunto, de la academia, y se reduce la participación a 4 representantes del presidente. Si es que esa institucionalidad no se cambia, Miguel, no vamos a mejorar, llegue el que llegue al poder. Entonces aquí estamos en una disyuntiva: democracia
o autoritarismo. Queremos volver a ver un sistema en el cual una sola persona controla todas las funciones del Estado, lucha y fracasa felizmente en no poder cooptar a las fuerzas del orden, lucha y fracasa felizmente en no poder cooptar a los medios de comunicación. Si es que volvemos a eso, lo que venga después no va a ser mejor. Estamos en una coyuntura en la cual debemos pensar los ecuatorianos en qué queremos. ¿Queremos vivir como una Nicaragua o queremos ser una democracia? Entonces, es evidente que si no se realizan cambios en la estructura del Estado, reformas constitucionales, modificaciones de leyes fundamentales, el que gobierne, el que venga luego, no va a poder hacer las cosas que debe. También es evidente, hay que jugarse por el país, se necesita un liderazgo realmente para el bien, ¿no? Porque una cosa es el líder busca causas justas, busca el bienestar de la gente, busca sacar a su país hacia un mejor futuro. Lo que no pasa con los caudillos de esa enfermedad gravísima de América Latina que nos tiene donde estamos. Entonces, Miguel, cambios fundamentales, inclusive la norma mayor en la Constitución, cambios en las leyes, cambios en las estructuras, eso se requiere con urgencia. Si no se hace eso, vamos a seguir haciendo más de lo mismo y los resultados van a ser iguales. General Moncayo, el trabajo de la fiscal general tiene que ser defendido no solo por la institucionalidad, el país, porque lo peor que puede suceder es si hay una autoridad que investiga los procesos penales y que pretenden o obstruir o sacarle de su tarea. ¿Merece ese respaldo la fiscal general? La fiscal general brilla con una luz excepcional en este país en el que las cosas, como hemos visto, no funcionan. Claro, pero es que, como ha dicho muy bien el doctor García, les ha golpeado en sus intereses económicos y políticos a sectores poderosísimos. Por esa razón, desde el primer día yo he apoyado a esta fiscal general porque cumple con el deber. No, deberíamos ser un país en que no se tenga que aplaudir al que cumple con el deber, pero hemos llegado a esta situación tan especial en la que cumplir con el deber se ha vuelto mérito, ser honesto se ha vuelto excepcional mérito. No, la señora fiscal general merece el apoyo del Ecuador. Además de lo que he observado, de lo que he escuchado, tiene ese apoyo. Ella no puede dejarse doblegar por los intereses de la corrupción política, de la corrupción económica. No podemos seguir viviendo como lo hemos hecho antes. Pero si fracasa ella, si logran los políticos corruptos y los corruptos de la delincuencia normal, digamos, o común, vamos a volver a este contexto de impunidad, donde hay impunidad, donde no se respetan las reglas, donde no hay normas, donde la gente sabe que puede hacer lo que quiere y que no va a ser sancionada, entonces el país va en ese camino horrible. Ya no hablamos de un país débil. Se ha hablado de que podríamos llegar a ser un Estado fallido. Esperemos que esto no llegue a pasar, pero entendamos que ese es un peligro que está allí presente. Doctor Ramiro García, ¿cómo rescatar esta débil institucionalidad? ¿Cómo fortalecer usted como penalista la tarea que cumple la fiscal general y como también bien señalaba, ha golpeado duramente a quienes han protagonizado actos de corrupción? ¿Merece ese respaldo la fiscal en su tarea que viene cumpliendo? Sin lugar a dudas. Yo creo que la fiscal general y la Corte Constitucional constituyen un capítulo aparte en la historia reciente del Ecuador de fracasos institucionales, ¿no? Lastimosamente, la experiencia de la Corte Constitucional no se ha podido replicar por parte de los órganos de justicia, que cada vez funcionan peor. La percepción ciudadana sobre los jueces no puede ser más baja.
pero además hay que reconocer que se la han ganado a pulso, o sea, no es injusto. Y claro, dentro de ese escenario, pues resulta que los grupos políticos mayoritarios están preocupados no por el mal funcionamiento de la justicia o por la inseguridad, sino por defender sus agendas individuales o grupales. Y en este orden de ideas, pues evidentemente el país sigue en una espiral descendente de la que solamente le puede rescatar un liderazgo claro, honesto, fuerte y, por supuesto, pues funcionarios como la fiscal general, que, como decía el general Moncayo, pues ha sido una luz en medio de toda esta oscuridad. Yo creo que el problema no es tanto ideológico, o sea, no creo, bueno, ya que se ha hablado de Zaffaroni lo conozco bastante bien, de hecho fue mi maestro y yo trabajé en su cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Eh, el problema no es ideológico, porque no es que los jueces sueltan a los delincuentes por garantistas, los sueltan por pillos. Así que no es que ellos los dejan libres porque se adscriben a una teoría garantista determinada. No, para nada. No, los sueltan porque les dan billete. Y eso hay que decirlo claro. Es como el presidente del Consejo de la Judicatura eh, de- proponía jueces sin rostro porque los jueces se mueren del miedo. No, si a los jueces no hay que amenazarlos, a los jueces los compran, no los amenazan. El problema que tenemos es un problema de corrupción, un problema de corrupción claro, en donde la criminalidad organizada ha impregnado los órganos judiciales, a los órganos policiales, a los órganos militares. ¿Cómo es posible que si el Ecuador no es un país productor, resulta que es la bodega de acopio de toda la cocaína de la región? ¿Por dónde entra esa cocaína? Por las fronteras, por los puertos, por los aeropuertos. Yo me he opuesto de manera sistemática a la utilización de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana porque no es su competencia. Pero sí hay que exigirles que hagan lo que tienen que hacer. El cuidado de las fronteras totalmente permeables por donde entra toda la droga. Resulta que no somos productores y tenemos miles de toneladas de droga que salen desde aquí hasta los Estados Unidos o hasta Europa. Entonces, eso es lo que tenemos que preocuparnos. La impregnación del narco y de la criminalidad organizada que existe en la policía también es evidente. O sea, no hay operativo que se haga a los grupos de criminalidad organizada donde no caigan uno o dos miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía en activo. Ojo, no estamos hablando de exfuncionarios, no, activos, que en muchos casos inclusive han actuado como escoltas de los jefes de criminalidad organizada, como pasó en el caso de este señor JR, me parece, de este Junior Roldán, que luego terminó asesinado en Colombia. Bueno, es decir, estamos en un momento tan grave, un momento tan complejo, y tenemos una clase política que está mirando a otro lado, que está preocupada de sus problemas domésticos, que está preocupada no de la inseguridad ciudadana, sino del prófugo que lo tienen en Bélgica y que lo quieren traer porque bajo el argumento de que es la solución a todos nuestros problemas. Estamos además, ya en términos de democracia, como decía el general Moncayo hace un momento, abocados a la posibilidad de un escenario idéntico al de Nicaragua. Si hay algo que debo reconocer yo a Correa y a la Revolución Ciudadana, es que no se guardan sus planes, lo dicen. Vamos a llegar, vamos a convocar a una asamblea constituyente, obviamente que se declarará de plenos poderes, con lo cual manda a todo el mundo a la casa, pone a sus adeptos, vamos a eliminar la reelección indefinida, con lo cual abrimos paso para que nuestro líder pues pueda gobernar hasta cuando decida o hasta cuando se muera. Es decir, Corea del Norte, sí, ni más ni menos, ¿no? Claro, porque además él es el único de los 17 millones de ecuatorianos que tiene la idea de qué es lo que hay que hacer. Que se robaron un montón de plata, no importa, bueno, eso son minucias, no hay pruebas, influjo psíquico, ya veremos qué decimos, porque además, a fuerza de repetición en redes sociales, podemos hacer verdad, podemos constituir una mentira en verdad. Y claro, bajo ese argumento de posverdad, bajo ese argumento de destruyámoslo todo, que ya lo arreglaremos luego cuando seamos poder, bajo ese argumento de vamos a ser una oposición irracional al gobierno que llegue, le vamos a lanzar palos a las ruedas a quien venga, porque es fundamental para nosotros demostrar que nadie más que nosotros tiene la capacidad para gobernar este país. Porque la revolución debe durar no 40, sino 400 años. Bueno, pues entonces, claro, si es que el grupo político
si es que la primera minoría política del país piensa así, pues ¿qué podemos esperar del resto? Además, una clase política que igual, con todo ese panorama, no ha podido llegar a acuerdos mínimos en donde vemos que tenemos 3 y 4 candidatos de la misma tendencia política, fragmentándose los votos de la manera más idiota posible. Y uno dice, bueno, a ver, ojo, acá podemos desparramarnos en análisis, que quienes toman las decisiones, pues actúan, insisto, de manera esquizofrénica, pero además de una forma totalmente alejada a la realidad. Es como que tuvieran una desconexión, es como que realmente ellos vivieran en otro país. Y yo creo que esa es gran parte de la causa de los problemas que vivimos actualmente en el Ecuador. General Juan Carlos Rueda, ¿cómo recuperar esta débil institucionalidad? Efectivamente, como se ha dicho hoy, los políticos están mirando para otro lado penosamente y mientras tanto se asedia desde la delincuencia las tareas que cumple, por ejemplo, la fiscal general, cómo defender, respaldar, cómo recuperar la institucionalidad y fortalecer lo poco que existe. Mire, yo creo que Miguel, y en esto coinciden muchas cosas con el doctor García y obviamente con el general Moncayo, pero creo que lo que determina, así como determina el modelo ideológico, la economía, también lo determina el modelo ideológico, la seguridad y la defensa, y desde luego la justicia. Determina el ámbito constitucional. La ideología es algo sumamente importante porque usted piensa que este modelo no es gratuito, este modelo de tomarse las instituciones, de hacer de ellas instrumentos funcionales a sus designios, tanto en el orden político como esto de la reelección indefinida, tanto para establecer un modelo totalitario en el que ellos tienen toda la verdad, o todas las verdades, o las únicas verdades, y que son los únicos llamados a entender el modelo político desde su lógica. También lo definen la justicia. Y por eso es que así como en una acotación anterior, mi general decía que se le echa la culpa al imperio, al Estado, de todas las desgracias. Lo propio sucede con el modelo de pensamiento en el derecho penal, en la justicia, porque efectivamente se traslada la responsabilidad penal del individuo al Estado, a la sociedad. Todos son culpables. Aquí el que la hace debe pagarla. Esas son palabras que la tomo de este fenómeno político de la Argentina, de Milei, y que obviamente es un opositor en las ideas, en los conceptos de Zaffaroni, porque Zaffaroni sí ha determinado. Yo no he tenido la suerte de participar en esta academia con Zaffaroni, lo estudié en el ámbito de la criminología, y obviamente también ha determinado parte de mi pensamiento y de mis equivocaciones también. Pero creo que hay que volver, hay que darle la responsabilidad penal a quien la tiene. La sociedad obviamente tiene que hacer los esfuerzos por darle educación, oportunidades, salud, pero esto no justifica, porque de ninguna manera se justifica que la gente transgreda o ofenda o que victimice a la sociedad y peor, utilice del poder, utilice de los recursos para distorsionar las instituciones, cuando no de apoderarse en un sentido de un dictador que se sirve de la justicia, se sirve de las instituciones, las debilita, las pone en una situación tan deteriorada. Y sumado a esto lo que dice el doctor García, desde luego que esto me deja un sabor muy amargo, que los jueces no necesita intimidarlos, a ellos se los compra. Esto es terrible, es una denuncia y venida de un hombre de tal talla como el doctor García. Es importante y hay que considerarla. Y por eso es que digo, creo que debemos cambiar nuestros modelos dogmáticos, paradigmáticos, que nos han definido, que me han definido en mi caso como oficial de policía,
que he creído fundamentalmente en mi institución y creo que lo propio ha sucedido con las personas, como es el caso de mi general Moncayo, que inclusive nos llevó a un escenario en el que el país recobró la dignidad frente a un atropello permanente en nuestros derechos fronterizos. Y creo que en esa línea tenemos que actuar y buscar medidas y no solamente pensar que si lo estructural está dañado es precisamente porque hay definiciones. Definiciones para construir una institucional ad hoc a la corrupción, ad hoc a la impunidad, ad hoc a estos carteles, porque de lo contrario no tendríamos respuestas. Hace mucho tiempo en la frontera pasó algo terrible. Por definición ideológica, se pensaba que las FARC eran grupos irregulares, cuando son abiertamente terroristas. Sí, estos grupos irregulares hacían de nuestro territorio, hicieron con la venia del poder político, hicieron de nuestra frontera su retaguardia. Esto es impensable y es tan determinante la posición ideológica, pues el poder político podía incidir en las Fuerzas Armadas para que los echen, porque sabíamos que estaban aquí. De tal forma que cuando sucedió lo que sucedió en Angostura, creo que fue doloroso, pero las Fuerzas Armadas y la policía sabían que no estábamos limitando con Colombia, estamos limitando con las FARC, que es un grupo que ahora se ha desintegrado en grupos terroristas menores y en grupos criminales, como siempre lo fueron. Por eso es que yo acudo a la idea de cambiar los modelos y creo que en estos análisis que hemos hecho y que seguimos haciendo y que se siguen discutiendo y que hay valiosas opiniones de muchos profesionales que han luchado por este país, creo que debemos buscar un modelo y un liderazgo fuerte que nos permita romper esos paradigmas que lamentablemente nos están anclando a un pasado terrible. General Paco Moncayo, en conclusión, para terminar este programa, ¿cuál debiera ser la prioridad en medio de esta oscuridad, esta debilidad institucional, para recuperar no solo las instituciones, sino dar luces claras en este momento en un ambiente electoral? Bueno, la prioridad debería ser que vaya a la presidencia, vayan a la asamblea demócratas, porque en caso contrario no ha pasado nada, volvemos a lo de siempre. Esperemos que el pueblo ecuatoriano vote de la manera que conviene a sus intereses. No cierre los ojos ante todas las arbitrariedades, corrupción, inoperancia. No hay un proyecto estratégico de todo el correísmo que esté funcionando. Entonces ya depende mucho de cómo los ecuatorianos conscientemente pongamos una papeleta en las urnas y veamos por qué futuro nos decidimos. Doctor Ramiro García, ¿cuál debiera ser la prioridad en este momento de debilidad institucional, de la necesidad de recuperar la institucionalidad, abocados en un proceso electoral de definición presidencial y legislativo? No puedo estar más de acuerdo con Paco. Sin democracia no hay nada. No hay manera de luchar contra la inseguridad, no hay manera de luchar contra la desinstitucionalidad, no hay manera de luchar contra los problemas estructurales que tiene el país, que los tiene, por supuesto, sin democracia. Todo esto se lo tiene que hacer en un marco claro de democracia. La obra pública, la gestión de gobierno, se la puede realizar tanto en democracia como en entornos no democráticos. La institucionalidad, el generar la seguridad jurídica, eso solo se lo puede hacer en democracia. Y ese es el mayor problema que tenemos en este momento.
Lastimosamente, claro, la forma errática en la que actúa nuestra clase política ha impedido que la gente introyecte la idea clara de que su voto tiene una consecuencia directa en su futuro, en sus condiciones de vida. Todo lo contrario, nuestra clase política pues, ha privilegiado al espectáculo, al show, al candidato conocido y popular, no necesariamente por sus atributos académicos o políticos, sino porque canta bien o porque es parte de un programa de farándula o lo que sea. Y claro, eso ha hecho que la gente vea a la política como algo totalmente ajeno, como un problema, que los problemas de las discusiones políticas, los debates políticos es un problema de élites, es un debate de élites que no les toca. Y claro, ¿qué es lo que dice el ciudadano equivocadamente? Gane quien gane, yo tengo que trabajar igual. No es así, porque de quien gane dependerá que lo pueda hacer en libertad, que lo pueda hacer sin vacunas, que lo pueda hacer con seguridad, que lo pueda hacer en un marco no regulado por una voluntad omnímoda que se cree predestinada, sino por un consenso democrático mínimo, que es lo que se puede exigir ya a estas alturas de la historia, ¿no? Es decir, no estamos en este momento para dictaduras disfrazadas de democracia, que es un poco el modelo que se nos está tratando de ver. General Juan Carlos Rueda, ¿cuál debiera ser la prioridad en este momento que vivimos para rescatar la institucionalidad y afrontados a definir el modelo que requiere el Ecuador y no el autoritarismo o una dictadura disfrazada, como Venezuela y Nicaragua? Yo creo, recogiendo las palabras del doctor García, estamos deseosos, y también de Gerald Moncayo, estamos deseosos de que haya unidad y que haya democracia. Sin embargo, en el país ahora, desde hace algún tiempo, está determinando la vida institucional, la vida política, la vida especialmente política en la Asamblea, una primera mayoría. Un porcentaje que no llega al 25% es el que está determinando al país. Por eso es que yo creo que para recobrar la institucionalidad tenemos que hacer un gran esfuerzo de unidad nacional. Todos los ecuatorianos, y sigo siendo optimista, creo que la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría de las personas que están al frente de las instituciones, incluyendo también algunos políticos, tenemos que unirnos frente a la mafia política, criminal, que se ha apoderado de las instituciones y del país, que se han apoderado de la verdad o de una verdad que ellos lo han construido funcionalmente a sus intereses, de aquellas mafias políticas que se han apoderado de las instituciones a través del Consejo de Participación Ciudadana o del Consejo de la Judicatura o de los órganos de justicia o de los órganos económicos. Ahí tenemos que presentar una unidad, una unión fuerte entre todas las instituciones, todos los partidos e identificar a aquellos que nos han llevado a esta situación y defender nuestra nación, defender nuestro proyecto, nuestra unidad. Estas acciones que van y empujan en cualquier circunstancia motivos para la división, eso es solamente son eventos creados por gente interesada en mantenernos divididos. El Ecuador es mucho más. El Ecuador debe ser unidad. El Ecuador es un país que tiene una historia y que tiene desde luego un futuro. Y tiene gente buena, gente nueva, gente que va a enfrentar a esta mafia que se ha infiltrado en las instituciones. Y por eso tenemos como única opción, obviamente, estar unidos para generar una verdadera democracia, no la democracia de la primera minoría, sino la democracia real en la que todos tengamos un espacio para contribuir con el desarrollo, con la libertad, con la justicia, con la seguridad, con el trabajo que necesita el país. Esa yo creo que es fundamentalmente una necesidad en este momento y lograr así trascender la coyuntura tan difícil en la que nos encontramos abocados.
Esta es una gran responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos en un momento complejo y difícil, abocados a nuevas elecciones presidenciales y legislativas, a fin de ejercer un voto libre pero responsable, informado, reflexivo, y no caer ante el primer populista o demagogo que tiene atrapado a un sector de la población, del electorado. Y pensar en estos grandes temas que hoy nos han señalado, como el rescate de la institucionalidad, el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía General, que viene luchando contra la impunidad y las acciones de grupos delincuenciales. Muchas gracias por estas reflexiones. Al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex consejero presidencial de seguridad, ex legislador y ex alcalde de Quito, el doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista y catedrático universitario, y el general Juan Carlos Rueda, ex jefe de la Policía Nacional. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos a los miles de seguidores un feliz fin de semana y pensemos en el presente y el futuro del Ecuador que está en juego. Muy buen día. Felicidades. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.